Buenas noches, muchísimas gracias por las personas que se van a unir esta noche a nuestro live. Gracias, Andreina, por estar acá. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante. Buenas noches, profesor. Realmente, bueno, muy agradecida con el profesor Galeno y con el profesor Jesús. Nos van a hacer el honor de acompañarnos en esta transmisión en vivo. También pues muchos saludos para todas las personas que lo van a ver en diferido a través de las diferentes plataformas. Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿Cómo está? gracias. Vamos a esperar que se nos una el profesor Jesús. Pendiente acá, vamos a mirar los usuarios que ya ingresaron. A ver si él ya todavía está, no, todavía no ha ingresado. Pero, bueno, como les comentaba, el profesor Jesús y el profesor Galeno son dos profesores maravillosos, muy versados en el tema de la música, profesores de Matías y Gabriel, que, bueno, el día de hoy tuvieron la gracia de quererme acompañar a hablar un poquito de cómo este maravilloso mundo de la música es tan importante para cualquier persona. Obviamente que para cualquier persona puede recibir todos los beneficios que la música nos puede aportar, pero bueno, en el caso de nuestra población y nuestros hijos, obviamente el impacto que tienen a nivel del neurodesarrollo es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente la música implica completamente o incide sobre el sistema límbico, que es el sistema de nuestras emociones. Entonces, por supuesto, por eso es que la música para nosotros tiene un lugar como tan particular en la vida, porque te puede evocar recuerdos, experiencias, te puedes sentir súper identificado con lo que se dice en un tema. Entonces, realmente la experiencia es como muy rica y muy vivencial. Muy bien. Y yéndonos a la parte un poco científica y técnica, pues obviamente aquí se trabajan los dos hemisferios cerebral. Por un lado se trabaja pues todo el hemisferio izquierdo con lo que tiene que ver con el tema de la precisión, de la abstracción, y el hemisferio derecho con todo el tema de la creatividad. Además de que pues, nos va a ayudar también con mucho de lo que tiene que ver con los procesos de integración sensorial. Entonces, bueno, mientras se nos conecta el profesor Jesús, profesor, sí me gustaría que nos regale un poquito, bueno, de la experiencia tan maravillosa, porque al profesor lo conocimos el año pasado en un ensamble de música especial y de verdad que fue una experiencia a todo nivel. De verdad que Mati, yo tenía mucho la expectativa y fue algo que esperé mucho tiempo el tema de incluirlo en un proceso musical porque no encontrábamos el lugar preciso, ¿no? O sea, como que estuvieran todas las condiciones dadas y con el profesor de verdad que fue una experiencia tan fácil, tan agradable a todo nivel, que definitivamente yo dije, aquí con el profesor hasta que la muerte nos separe, porque de verdad que los avances que ha tenido Mati, no solamente el tema de poder ejecutar un instrumento, sino todos los beneficios que eso ha traído a su propia vida en todo momento. Entonces, buenas noches, profesor, bienvenido. Hola, bueno, buenas noches para todos los que están conectados. Presentarme ante todo, mi nombre es Galeno Ferreira. Como lo dijo la doctora, pues he venido trabajando hace muchos años con esta población de chicos con alguna discapacidad, con resultados muy placenteros, ¿no? Tanto para padres como para mí, con proyectos bastante interesantes en donde hemos venido mostrando a la ciudad de Bucaramanga todo lo maravilloso que se puede hacer con esta población, con una aceptación increíble. Y bueno, Rico, seguimos en este proceso, hay muchas cosas aún por explorar, yo creo que nada está dicho, nada está finiquitado, hay muchas cosas por escudriñar todavía en este tema de esos montajes, de esos ensambles y cada vez me convenzo más que los resultados tienen que ser aún más positivos de los que se han logrado. Hay muchos estudios, muchos trabajos hechos, pero aún nos toca seguir en esa ardua labor. De verdad que sí, estamos en esa tarea. Profesor, y yo pienso que, bueno, obviamente para uno abordar este tipo de población, tiene que sentir de alguna forma algún tipo de afinidad, tener la vocación, porque obviamente no es igual pues llevar una clase regular a cuando aquí obviamente hay que ser muy creativo, muy paciente, muy empático y realmente, o sea, el profesor domina grupos grandes porque no estamos hablando de que era una clase que no asistían dos estudiantes, ¿no? Yo recuerdo que en el ensamble habría más o menos como 10 personas y no solamente tocando un solo instrumento, estaban tocando dos instrumentos diferentes que era la flauta y el piano. Y el profesor con completo dominio de su situación, entonces de verdad que es increíble ese talento que tiene, esa vocación, ese talento innato. ¿De dónde lo sacó? Cuéntenos. Yo hablo mucho conmigo acerca de eso.
Él me dice a mí, me alaba a diario diciéndome, papá, es que tú eres el ideal para este cuento. Definitivamente, o sea, la empatía que tú tienes con este tipo de chicos es increíble. La verdad, doctora, yo he trabajado con otras poblaciones y bueno, no puedo decir que me va mal, pero yo siento es más, me desestreso trabajando con ellos. O sea, porque siento adicionalmente a que estoy haciendo un trabajo, es una labor en donde ellos están disfrutando de lo que yo estoy compartiendo, ¿sí? Obviamente, parte de este trabajo y el éxito consiste en no generar un estrés en ellos en el trabajo que se está haciendo. Y es lo primero que nos toca pensar en esta labor cuando uno va a entregar una partitura o un trabajo por desarrollar con esta población. Porque si tú vas a ir a pasarla mal a una clase de música, definitivamente eso no te va a traer beneficios para tu vida. Y es todo lo contrario a lo que queremos, ¿no? De que sea un espacio en donde tú te liberes, en donde tú logres conectarte, en donde logres disfrutar de lo mínimo. Y fíjese que con cosas tan pequeñas y con frases tan pequeñas, porque usted que ha estado en esos montajes que hemos hecho con los chicos, de verdad que son frases musicales muy elementales, la mayoría, pues, ¿sí? Muy elementales, pero que cuando se unen, cuando se ponen, se complementan una con la otra, pues suena agradable, ¿sí? Siendo cosas muy elementales, pero que es escribir pensando en lo que cada uno puede dar. Obviamente cada día van a dar más, sí es cierto, pero lo que en el momento pueden dar sin generar estrés en ellos, sino generar el disfrute, que es lo que queremos finalmente, ¿sí? Entonces, Claro. cuando uno quiere arreglar para ellos, decimos nosotros músicos, voy a arreglar para tal persona o para tales músicos, pues yo tengo la opción ahí en el grupo que sé qué tanto toca Gabriel, qué tanto toca Matías, qué tanto toca Gabriela, Francisco, Eliseo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces uno ya dispone frases para cada alumno, ¿sí? Así es. Y ya cuando complemento es algo rico, es algo chévere ya ver cómo ellos en sus noticas pequeñitas, en sus negritas, en sus blancas, en sus redonditas, cositas muy, muy básicas, logran encajar en un montaje y se ven ya tocando en un grupo, que es lo importante, ¿no? La socialización también hay de tocar en grupo. Hola, profe Jesús. Eso es muy importante. Vamos a aprovechar de darle la bienvenida al profesor Jesús. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí también, que ya se nos unió. ¿Nos Hola, hola, escucha? ¿cómo van? Espero que se Ah, encuentren bueno. súper bien, a usted y toda su audiencia. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. Muy contenta de tenerlos aquí la noche. El profesor nos estaba conversando un poquito acerca de, pues, de toda esa experiencia y le rescato una frase que me encantó. Cada uno puede dar. Y yo creo que eso es la base, porque realmente si usted fuera una clase sin tener, porque esto se trata precisamente de algo que yo hablo mucho, que es no vivir bajo la expectativa, sino dejar que la vida te sorprenda. Como usted va con la expectativa de esperar de qué manera esos muchachos lo van a sorprender y usted también se va a nutrir de todo ese proceso, tal vez esa sea una de las principales fuentes de motivación que usted tiene para dar todo lo que da. Y sobre todo eso, ¿no? El darnos cuenta cómo esa construcción que se va haciendo peldaño a peldaño, semana tras semana, donde el profesor tendrá pues muy bien definido ya su tema, pero vamos ahí escalando cada escaloncito y uno se va concatenando con el otro y el profesor pues obviamente donde encuentra que hay mucho reto, pues realiza todos los ajustes que considera pertinentes. Después a la final se crea toda una obra magistral. Y eso es mucho al principio de lo que uno vive dentro de las condiciones especiales. Darnos cuenta que todo el mundo tiene la capacidad de dar, pero que cada quien va a su ritmo. Exactamente, así es, tiene toda la razón. Y esas son las herramientas que uno debe utilizar definitivamente cuando trabaja este tipo de ensambles. Siempre, obviamente, ir un poquito adelantado en lo que el alumno está dando en este momento, pero lo que le digo, o sea, es visionar que el chico pueda hacerlo sin que cause en él una frustración el momento de examinar la frase, de intentar leerla, porque no es la idea, definitivamente. Y si tiene uno la herramienta de hacerlo, pues ¿por qué no? Porque el que está haciendo el arreglo es uno. Hay muchos Exacto. arreglos, hay muchos, muchos, muchos arreglos hechos para población especial, pero definitivamente yo tengo la tendencia a que cuando tengo un grupo, yo escribo lo de ese grupo, porque ese grupo lo conozco soy yo, ¿sí? Ese grupo, o sea, ¿quién puede escribir más claramente para un grupo
que maneja, o sea, uno que es el que lo maneja, ¿sí? Claro. Que Las usted otras opciones, que ha logrado comunicarse a ese nivel. exacto. Y las otras opciones también son muy valederas, porque uno coge por internet, baja que este material, que este tema, que ya está escrito para este grupo, pero definitivamente no va a ser igual, porque es que uno sabe por dónde va cada uno en el proceso. Entonces, lo Exacto. ideal es eso, escribir para el grupo que uno está manejando. Claro. Y eso, Profesor Jesús, y cuéntenos un poquito, o sea, ¿ustedes se conocen de toda la vida o en qué momento hicieron la dupla? Porque el profesor que también forma parte de estas clases, que fue también el ambiente en que lo conocí, es increíble, o sea, la sintonía que tienen los dos. Es algo así como que estuvieran súper conectados y saben cada uno en qué momento abordar, cómo hacerlo, las estrategias. Eso también me ha llamado mucho la atención de las clases tan bonitas que imparten ambos. Pues mira, no, nosotros nos conocimos fue en el proceso, Galenito entró en el 2020, digo, no, 21. 2021, 2021 fue que entró Galenito, el profe. Y pues comenzamos a mirar todo el proceso de cómo poder abordar toda esta dinámica, todo este programa con los chicos. Y pues nos llamamos mucho, o sea, a toda hora estamos en constante comunicación, desde cómo estamos planeando las clases, los ensayos, hasta cómo se trabaja también, como es la institución es pública, uno tiene que también presentar informe y todo eso, entonces eso también nosotros lo manejamos y pues estamos muy conectados, tanto en la parte administrativa como en la parte de clases, de planeaciones y desarrollo del programa. Eh, Ha sido un engranaje muy, muy chévere. Los dos hemos podido colocar cada uno sus puntos de vista para poder llevar siempre pues, el programa a buen término y que los chicos se sientan a gusto en las clases, en cada uno de las materias que estamos dando. Sí, realmente eso es otro proceso súper interesante y era lo que hablaba el profesor, porque bueno, la experiencia de este año, para comentarles un poquito, el año pasado el ensamble era completamente de inclusión. Este año, pues por temas académicos de Mati, pues Mati tiene que ingresar a una clase neurotípica, o sea, una clase donde las únicas dos personas que cursan una condición son Matías y Gabriel. Y por supuesto, pues yo sí tenía la expectativa de saber qué iba a pasar y cómo se iba a abordar eso, porque lógico, o sea, ya eso le implicaba al profesor desarrollar estrategias para su grupo de trabajo, pero también desarrollar estrategias para Mati. Y me encuentro con la maravillosa sorpresa de darme cuenta de eso que dice el profesor, los profesores, que es evaluar a cada alumno dentro de sus potencialidades, sus capacidades y su manera de aprender y de los intereses que tiene dentro de la clase. Porque en este ensamble, pues no todos están tocando flauta, que fue el tema por el que Mati comenzó la música. Gabriel, que está pues obviamente su desarrollo es diferente al de Mati, él está un poco incluido en el proceso de cantar, hay otras personas que están tocando el teclado, y bueno, concatenar todo eso me parece súper interesante porque si nos ponemos a ver, allí todo eso es un proceso de inclusión, porque son personas que obviamente están yendo a aprender a ejecutar un instrumento, pero donde la dinámica para mantenerte motivado va en función de lo que son tus intereses y de lo que pueden ser tus capacidades. Entonces eso me parece que es sumamente pedagógico y que realmente hace que la gente se comprometa, se siente involucrada a todo nivel y sienta que es una experiencia completamente personal. Profesor Jesús, bueno, conversando también un poco, quiero que nos comente el tema de la discapacidad visual, porque obviamente el profesor ejecuta magistralmente los instrumentos y a mí eso me parece pues también un punto bien importante resaltar acá, a darnos cuenta que las limitaciones las tenemos es en la cabeza y no en lo que nosotros podemos dar. Entonces quisiera que nos conversara un poquito desde qué edad comenzó usted estos procesos, fue sencillo para usted, quién lo apoyó, quién lo motivó, el talento lo trae innato. Pues mira, yo comencé a los 7 años, actualmente tengo 31. Comencé a los 7 años, comencé con una organeta de esas de juguete en la casa y pues mis hermanos y mis padres vieron como esa chispa de la parte musical y me ingresaron a una academia eh,
que pues en su tiempo no tenía ninguna herramienta para enseñar a población con discapacidad. En este caso, en esa época, era con baja visión, ¿sí? Yo alcanzaba a ver, tenía gafas, pero la parte de leer partituras y de leer textos se me hacía un poco difícil. Entonces el profesor de la Academia Folclórica Santanderiana, que en esa época estaba, ya hace como más de 10 años ya no está esa academia, él como que se colocó como en esa postura de como un reto de poderme enseñar a tocar el piano eh, y llegar al mismo nivel de una persona que viera. Entonces él comenzó a primero a hacer las partituras cuando eso no se llama, no, o sea, ellos lo hacían, decían que era escrito grande, pero ahorita eso técnicamente se llama macrotipos. Entonces, ¿qué es macrotipos? Es hacer la partitura en un formato como un Zoom, y imprimirla y comenzar a enseñarle a la persona que baja visión. A los 18 años, pues desde los 7 hasta los 18 años fue en ese proceso. También pues estaba con el colegio escolarizado y bueno, todo ese programa. Después ingresé a la universidad y pues en la universidad ya fue otro cuento. No se manejó con macrotipos porque ya era muy enorme con las partituras. Ya no era una partitura de una hoja, sino las partituras eran como de 7 páginas, 10 páginas y eran, por semestre eran 7, 8 obras. Entonces eso era muchísimo papel y muchísimo dispendioso. Entonces lo comenzamos con braille. Y pues ya en la universidad pues se trabajó la parte de musicografía en braille. Qué bien, excelente. Por acá nos comenta Bea, dice, si un niño no socializa ni parece interesarse en lo que hacen los demás en una clase de música en grupo, ¿aún así la música aporta al neurodesarrollo o siempre es necesario? Claro que sí, porque obviamente en función de que esta persona está preguntando, obviamente de una persona que está dentro del espectro del autismo. Una cosa es el tema de la interacción social, ¿ya? Pero si nosotros vamos al tema de los intereses, uno puede comenzar a estimular con la música primero desde muy temprana edad, y bueno, eso es una pregunta que le pensaba hacer ahorita al profesor Galeno, que nos lo puede ampliar un poco más, que tiene además la experiencia de la escolarización de niños chiquitos dándoles clases. Pero nada más el hecho de que un niño de repente esté dentro de sus intereses restringidos, que sobre todo es lo que más presenciamos en las primeras etapas, y lo tenemos expuesto a la música, ya allí estaba habiendo un proceso de estimulación, ¿ok? Es un proceso donde la persona a través de su canal sensorial, que es el oído, está captando un sonido, está teniendo comprensión del sonido, porque esos son procesos que hace la mente, muy bien, más allá de que él esté completamente atento a la melodía, pero sí ese proceso está ahí presente y se está integrando, porque esa es la capacidad que tiene el cerebro de poder encontrar el estímulo y darle a eso un procesamiento y una interpretación de esa melodía. Cuando comenzamos en las primeras etapas a buscar este tipo de canciones que tienen más ese carácter como de ayudarnos a trabajar órdenes e instrucciones, levanta los brazos, baja los brazos, damos la vuelta, todo eso es un proceso de estimulación. Muy bien, estamos estimulando a nivel del sistema nervioso central. Que ya se logre que por procesos de desintegración sensorial, que no, que es que mi hijo tiene todavía muy acentuado de repente el hecho de su sensibilidad auditiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos exponiéndolo gradualmente al estímulo. Gabriel asiste a la clase, pero Gabriel hay momentos donde tenemos que sacarlo a darle una vuelta porque él se estresa y empieza, ¿y a qué hora nos vamos? Entonces entendemos que ya comienza a saturarse, tenemos que darle la vuelta. Llevamos audífonos canceladores de ruido para que evidentemente en los momentos que necesitamos que él esté allí, con sus canceladores de ruido, él puede hacer su presencia. El profesor a momentos lo saca y trabaja solo con él. Muy bien. Entonces el tema aquí, porque eso es lo importante, no es que la persona se tiene que adaptar a la situación, es generar cuáles son los ajustes necesarios para que la persona pueda estar involucrada en el proceso. Porque ahí sí, bueno, que el profesor nos comente
cuál es la diferencia y cuáles son los retos que él se ha encontrado con Matías versus a esta oportunidad que Gabriel comenzó dentro del ensamble. Bueno, quizá no voy a hablar propiamente de Matías en este momento, o de Gabriel. Voy a, digamos, una situación muy particular. Escuchando a la doctora, me gustaría aportar que el solo hecho de lograr que alguien esté en el aula, solo escuchando, es ganancia. O sea, y esto pasa en cualquier área de nuestra vida, cuando hay un conflicto y tú logras que la otra persona te escuche, ya estás ganando, ya hay un terreno abonado, ¿sí? Quizá los resultados positivos no se ven inmediatamente en los tiempos que uno quiere, pero al cabo de un tiempo algo positivo puede pasar porque ya te escucharon, ¿sí? Yo tengo un alumno, bueno, en estos momentos no trabajé con un alumno autista que asistía a un aula en donde trabajamos estimulación musical y él duró aproximadamente 3 meses asistiendo al recinto y no participaba, solamente escuchaba, escuchaba, escuchaba. En ese proceso alcanzamos a mirar, era un proceso de inclusión, había chicos sin discapacidad, en ese lapso de tiempo se miraron 2, 3 obras y un día cualquiera, pasado un tiempo largo, se acercó y por medio de la persona que lo acompañaba manifestó el querer tocar o intentó tocar en un xilófono que había la primera melodía que había escuchado en las 2 primeras clases. En ese momento él quiso participar, pero con eso que hace rato se había visto. Cuando él quiso tocar, tocó. Pero mientras tanto fue partícipe de la clase, escuchando, y esa es otra forma de disfrute, ¿sí? Esa es otra forma de pasarla bien. Uno escuchando música la pasa súper bien cuando escucha la música que a uno le gusta. Eso mismo pasa en algunos chicos en donde al principio hay un choque tremendo, primero porque no conocen a sus compañeros, porque no conocen al profesor, porque la confianza la tienen es con la persona que les acompaña. Son muchos factores que influyen ahí la, para que no sea participativo 100% en la primera etapa de la vinculación a estas clases. Pero por el camino se van logrando cosas interesantes. Yo creo que con Matías pasó una vaina similar. Yo hablo de vaina porque yo soy costeño, me van a disculpar cada vez que se me salga el Tranquilo, tema que de esto lo vaina. vemos en muchos países, profesor, no se preocupe, que eso la gente entiende. Se me sale como, bueno, pero sí, de verdad que se fue dando. Con Matías al principio fue tímido y ya bromea en la clase. ¿Sí? Y es muy claro, ya mete sus puñitas y sus bromitas y sus cosas y uno dice, ve, ya se cogió confianza. A medida que se va cogiendo confianza, obviamente va soltando también musicalmente porque para uno, eso es parte de lo que uno necesita para ejecutar correctamente, la confianza. Fíjense que se van dando cosas. Con Gabriel, bueno, un poco más tímido, de un manejo totalmente diferente, en donde necesitamos el apoyo del acompañante en cada clase por las situaciones particulares que se pueden presentar, pero cuando él tiene que intervenir, interviene en buena forma y se nota que está gozando lo que está haciendo, que está viviendo una experiencia chévere en medio de lo que le toca hacer. Fragmento pequeño, fragmento grande, pero él siente que es importante en algún momento de la clase. Sí, Sí, y hay una claro, muy cosa bien bien. interesante de lo que usted nos narra de la experiencia que tuvo del alumno autista, porque fíjense que esos son lo que yo digo que es la diferencia y lo vuelvo y siempre lo recalcaré. O sea, de cuando yo voy bajo la expectativa a cuando yo estoy aunado a la sorpresa de lo que puede suceder y simplemente me concentro en la etapa, en el proceso y la travesía. El día que usted menos se lo esperaba, él muestra el interés por tocar el instrumento en algo que había escuchado, entonces, que escuchó dentro de su clase. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hubo atención, que hubo concentración, que hubo comprensión y que hubo aprendizaje. Lo que pasa es que eso llegó no dentro de los espacios o de lo que estaba estipulado, llegó cuando tenía que llegar. Entonces eso es algo bien importante de recalcar porque muchas veces los papás comienzan a tener todas estas experiencias y entonces rápidamente se desaniman, ¿no? No, pero es que yo llevo llevándolo 2, 3 meses, no participa, no hace nada, no, a mí me parece que eso no está funcionando. Ya ellos procesan la información de una manera diferente y van a tener sus tiempos también diferentes de respuesta. ¿Qué nos quería compartir, profesor Jesús?
Sí, hablando un poquito sobre eso, a veces pasa mucho con las personas que acompañan a estos chicos. Algunos son unos tíos o algunos son, o hasta los mismos papás. Los acompañan y uno les dice como profe, vamos a hacer el ejercicio tal, y entonces uno lo hace el modelo y después dice que lo haga tal persona y el estudiante lo hizo de pronto una parte bien y la otra no. Entonces el papá o el acompañante acudiente es como a meter ahí que no, que lo tiene que hacer bien y venga, le ayudo y no, y el proceso ahí como que se está, como que se interrumpe, ¿sí? Es como, a veces yo lo pongo como ese cuento que salía de que el ser humano vio la oruga y que estaba moviéndose para poder salir la mariposa y él le ayudó le abrió el huequito. Ahí ir a abrirle el huequito lo que hizo fue un daño a la mariposa porque nada no se pudo desarrollar bien. En este caso, también como que con esta población es mirar los procesos y si ellos son muy lentos no pasa nada. No se desesperen los padres de familia ni ni los acompañantes, porque ellos, así como uno tiene el momento para poder uno pensar y razonar y todo eso, ellos también hacen esa misma dinámica en tiempos diferentes. No es así de una que miró y de una vez, ¡pah! Ya reaccionó. Entonces es como Exactamente. para concientizarlos a ellos. Sí, porque eso genera estrés y aversión del proceso. Además de que yo Ujú. siempre que le he realizado el acompañamiento a Gabriel, que bueno, en este caso esa es la experiencia, yo siempre me meto mucho en la cabeza como que los virones somos de palo, o sea, de tratar de a lo mínimo no involucrarme en el proceso, porque yo no soy la docente, yo no soy la que sé de eso. Y inclusive me pasa a veces que yo digo, no, ya, me freno acá porque ya estoy abordando más de lo que debo. Entonces, eso que dice el profesor es sumamente valioso, eso es un dato muy importante, porque tiene que ser así. O sea, el tema es darnos cuenta, bueno, en qué momento, en qué parte del proceso va, y sencillamente si vemos que la estrategia no está siendo la más apropiada, pues sencillamente nos replanteamos la estrategia. Porque realmente, y eso es un tema muy importante y que sucede mucho en discapacidad, y es porque muchas veces ellos, no, es que él no le gusta y se torna agresivo y al final terminó llorando. Claro, porque la persona se siente atropellada. La persona siente como que, pero ¿qué pasó? O sea, yo iba aquí a mi ritmo y a mi cosa y tú sencillamente me estás llevando como un huracán. Entonces, parte del proceso de ser realmente empáticos y asertivos es darnos cuenta que cada etapa, esto es un entrenamiento, ¿ya? O sea, para nosotros dentro de la neurotipia hay una cantidad de procesos que ya están codificados, vienen innatos con nosotros, pero para ellos, hasta el proceso más sencillo implica, obviamente, generar el desarrollo de las destrezas, ¿ok? Entonces, eso es algo bien, bien importante de lo que está diciendo el profesor y que va uno dándose cuenta que pues mientras va brindando más esa estimulación de manera lúdica, o sea, que parezca un juego, que es pedagógico, que es agradable, poco a poco más se van incorporando en el proceso. Gabriel, ayer ellos tuvieron clase virtual con los profesores y Gabriel hizo algo, perdón, eso fue el miércoles, que a Matías y yo quedamos así, porque de verdad que no nos lo esperábamos. En un momento que el profesor Galeno estaba al tanto con otra de las alumnas que estaban practicando algo de su parte, agarró y miró a Matías y le dijo, Matías, dame tu flauta. Nunca en la vida Gabriel se había interesado por agarrarle la flauta. Y entonces Matías me miró y yo le digo, bueno, dásela, préstasela. Agarró la flauta, se la colocó, la comenzó a soplar y claro, él comenzó a imitar lo que él ve en Matías, a mover los deditos sobre los huequitos. Pero lo que más me llamó la atención fue que él tuvo, el primer cuidado que tuvo fue tapar el huequito que está detrás de la flauta. Y yo le decía, ¿y por qué tapas eso? Porque ese hueco hay que taparlo. Y en clase él nunca ha dicho nada acerca de la flauta. Matías ensaya aquí la flauta y él, o sea, parece que ni siquiera estuviera ausente completamente de eso. Entonces, démonos cuenta cómo los procesamientos son diferentes. Entonces yo le dije, Mati, ¿y tú te atreverías a enseñarle a Gabriel que empezáramos así de poquito? Bueno, mamá, sí, sería interesante. ¿Y cómo comenzó Matías con el tema del interés musical? Lo que está diciendo el profesor, el xilófono, ese xilófono que a todos nos regalan, que nunca usamos. Un día Mati dijo que quería tocar música y bueno, por múltiples razones, pues yo no podía acudir a una clase formal
Yo de verdad que de música no sé nada, realmente eso nunca ha sido mi campo ni considero que tenga esas capacidades, pero yo pensé más hace el que quiere que el que puede. Comencé a buscar canciones muy sencillitas para tocar en el xilófono y lo que hacía era que las codificaba por los colores del xilófono, porque no sé leer partitura. Me parecía muy complejo hacerlo así, me parecía más fácil para él asociarlo con los colores porque los colores eran un proceso que él tenía ya bien consolidado. Y de esa manera él aprendió a tocar Estrellita como estás, tocaba hasta la Guerra de las Galaxias, y fue así, o sea, de irme llevando con él poco a poco, íbamos practicando de poquito en poquito y él fue soltando y fue mostrando esa capacidad que yo dije, bueno, cuando está dentro de mis posibilidades, que ingrese ya a una clase formal y se fueron dando los tiempos y vamos donde estamos. Chévere, claro que sí. Oye, eso de que cada uno tiene sus tiempos, nos pasa a todos, a todos. O sea, con o sin discapacidad es el mismo cuento. O sea, cada uno habla, no, que este niño habló a los 2 años, que el otro habló a los 3 años, que el otro a los 5. Oye, o sea, cada uno maneja sus tiempos en cada situación de la vida de uno y no nos debe estresar eso. Lo que sí es importante es tener la seguridad, yo como persona responsable de un chico eh, con discapacidad, es creer en él, porque esa confianza de creer en él, él sí la siente, él sí la siente. Hace muy poco me dio un guayabo y te cuento que se me aguaron los ojos en una clase de piano cuando la mamita de una niña Down, hermosísima, lo más tierna del mundo, me preguntaba, pero ¿será que la niña sí dará delante de ella? ¿Será que mi hija sí puede, sí dará? O sea, imagínate esa desconfianza que le estaba mostrando ella a la niña, en presencia de la niña. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo abordo este tema? No puedes meterle un cachazo a la mamá porque obviamente no hay esa confianza de crítica. Claro. Es una vaina que uno dice, si tú no confías en la niña, ¿cómo va a crecer la niña? Si ella cuenta es contigo. Y lo que hace muchas veces lo hace por quedar bien contigo, o sea, porque sabe que, porque quiere que tú te sientas orgullosa de ella. Entonces, imagínate, ahí como que chocan los conceptos. O sea, si tú no crees en mí, yo tampoco hago nada por echar para adelante esta situación que bien me está costando porque apenas estoy arrancando, ¿eh? Entonces sí es importante no exigir, porque tener claridad en que los tiempos de cada uno son diferentes, pero sí generar en esa persona constantemente la posición de que creo en ti y lo vas a lograr. Y eso que usted acaba de decir es muy, muy importante porque eso es así. O sea, muchos de los procesos, y sobre todo cuando estamos hablando de los procesos que tienen que ver con neurodesarrollo, porque obvio, mientras más inmadurez neurológica existe, eso va a incidir, por supuesto. La madurez neurológica es como la base de la pirámide del desarrollo. Sobre eso viene el sistema propioceptivo y vestibular. Sobre eso vienen pues todos los sensores que conocemos y sobre eso comienzan los procesos cognitivos y de aprendizaje. Entonces, obviamente en esa base pues sucede eso, nuestros hijos presentan un desarrollo difásico. Eso hace que unas áreas se puedan consolidar dentro de los tiempos esperados, dentro de las escalas evolutivas, pero otras van a tomar más tiempo. Pero lo que sí tenemos que tener muy claros es que esta persona, como todo ser humano, tiene emociones y autoestima. Y también maneja seguridad e inseguridad personal. Entonces, sí, mi papá y mi mamá, que deben ser la principal barra que yo tengo que tener en la vida, mi principal fans, yo lo veo desde ahí, del mensaje que está llegando es, yo no creo que tú puedas, o te abordo de una manera donde siempre te estoy victimizando y te estoy poniendo tan frágil y siempre cuestionando cuáles son tus capacidades. Ese mensaje llega fuerte y contundente. Créanme que llega así. Y eso va a limitar mucho a esa persona en su desarrollo personal y en su autoestima y en su autoconcepto. Porque al final yo creo que uno como papá hay dos cosas que le interesan mucho con los hijos. Uno, que realmente sea feliz. Y dos, que se acepte a sí mismo, con todo lo que implica. Entonces quiere decir que a la final, como yo les he dicho, nosotros lo que somos aquí es agentes de cambio, somos facilitadores de procesos. Cuando yo soy un facilitador de procesos, mi trabajo es orientar, apoyar y acompañar, ¿ok? No decidir cómo va a ser la ruta del otro.
Eso de verdad que es muy, muy importante lo que usted nos está compartiendo allí, porque es así, o sea, es darnos cuenta que, bueno, que si nos vamos a dar esta oportunidad y vamos a ver qué es lo que va a pasar de aquí, todo hasta para mí, que soy el papá, soy el acudiente, el que sea, es un proceso de aprendizaje. Aquí implica mucho el desaprender, el desarraigarme de lo que es mi propia historia de vida, mis conocimientos, la forma en la que a mí me abordaron, lo que yo considero que debo de ser y darme la oportunidad de darme cuenta que esta es como si fuera por primera vez en la vida que a mí me fueran a presentar este tipo de situaciones. Yo considero que ahí es donde está el verdadero éxito de que no es que se aprenda la ejecución de algo, sino que realmente la persona se sienta comprometida en el proceso porque realmente se están tomando en cuenta sus capacidades y que eso lo haga disfrutar ese proceso. Es lo que también genera ese sentido de pertenencia. O sea, Mati aquí está muy pendiente toda la semana de practicar, de que préstame el teléfono para volver a escuchar el video, mamá, de que tengo que practicar, porque es eso, o sea, porque uno se da cuenta de que él siente que eso es como un compromiso que él tiene con los profesores y los compañeros, de que él no le interesa ser el mejor de la clase, él lo que le interesa es llevar bien elaborada su parte porque estamos trabajando en equipo. Y eso, cuando una persona logra llegar a ese punto, ahí se está trabajando la interacción social. Y Mati no es que sea íntimo de ninguno de los niños del curso. Ellos comparten ahí su clase y sus interacciones van más en función del manejo de los instrumentos y de cómo se mueve toda la pieza. Él sale, él llega, saluda, se va y se despide, pero uno verle el grado de compromiso que él le hace a eso habla de que evidentemente él está muy claro de que esa comunicación existe, es válida y es importante. Para él es importante sus compañeros y los profesores, y para los profesores y sus compañeros es importante Matías y Gabriel. Así es. Así es, No sé así si hay es. algo más que nos quieran compartir, bueno, pues de toda esta experiencia, porque de verdad que es súper valioso, sobre todo hablar, pues, obviamente, de todos los beneficios que esto trae, porque, bueno, a nivel, pues, cognitivo, obvio, están los procesos de atención, de Procesos de comprensión, atención, de comprensión, todo lo que tiene que ver con la todo lo que motricidad, tiene que ver con la los motricidad, proprioceptivos. los prospectivos. Obviamente, claro, cuando ya llega el punto Obviamente, claro, cuando ya llega el punto de de partitura, eso se lectura, puede considerar como eso se hasta puede trabajo considerar como hasta trabajo por todos los procesos que por eso todos los implica. procesos Que que se a todo nivel todo nivel, realmente va a ser muy realmente van a ser muy beneficioso. beneficiosos. Doctora, ¿se Doctora, activó ¿se algún activó algún micrófono? Porque estamos ¿Cómo dice? escuchando con ellos la conversación. Sí, a mí también me pareció, pero no sé por qué, pero fue un momento. ¿Ya o no? ¿Se quitó? Sí. Ok, sí. Sí, sí, sí. O sea, lo último no se entendió. Ah, No perdón. alcanzamos a ver. Repito entonces. Sí, no sé por qué, pero también me di cuenta del eco. Que evidentemente, bueno, dentro de los beneficios que tiene para el neurodesarrollo, pues lo que estábamos conversando, ¿no? El proceso de atención, de concentración, obviamente aquí se va a trabajar la motricidad, se va a trabajar el proceso propioceptivo, que es esa capacidad que tiene todo nuestro cuerpo de coordinar y saber específicamente dónde está cada parte del cuerpo y qué está haciendo en ese momento. Obviamente esto también tiene mucho que ver con el tema de las funciones ejecutivas, que es esa capacidad que tiene toda persona de organizar, planificar y ejecutar procesos dentro de su propia vida. Entonces, esta es una herramienta muy útil para también comenzar a hacer ese trabajo. Muy bien, entonces, de verdad que yo considero que a todo nivel y sobre todo, bueno, cuando se puede llegar un poquito más allá de comenzar a leer partitura, a empezar a tocar un instrumento como tal, ¿no? Así sea que la lectura de partitura sea como yo la describí, que era por asociación de colores. El tema es que eso ya genera procesos más complejos que inclusive pueden ser comparados con gimnasia cerebral, porque se están, o sea, al mismo tiempo se están estimulando una serie de áreas para que trabajen de manera coordinada para realizar esos procesos. Entonces yo considero que a todo nivel realmente pues el proceso es muy importante, es muy valioso. Entonces, bueno, me gustaría que pues ustedes ahí me ampliaran un poquito más eso que evidentemente es el campo de trabajo de los dos. Ok, profe. No sé si profe Jesús quiere ayudarnos un Profe, poco. Pues no, el programa, la parte del aprendizaje en los chicos, es bastante gratificante, es muy enriquecedor en lo que es de cómo codifica cada uno, cada estudiante, tenga o no tenga discapacidad, ¿sí? Aquí es como abrir el abanico para que todo el mundo sepa cómo es un proceso educativo y cómo es un proceso de enseñanza.
Por ejemplo, en la parte, lo voy a pasar a una discapacidad en específico, la discapacidad visual, para enseñar piano. ¿Cómo se tiene que abordar? Primero, no sé si, bueno, algunos conozcan los pianos que tienen teclas blancas y teclas negras. Las teclas negras son las que salen un poco hacia arriba de las blancas. Con personas con discapacidad visual, por mi parte, yo siempre les doy la enseñanza, es de que ellos palpen para que ellos se ubiquen primero en el instrumento. Y ahí ya estamos haciendo una interacción muy fuerte con la parte cognitiva y la parte espacial, de mirar cómo se organiza izquierda, derecha. ¿Para qué? Para después ya comenzar a trabajar lo que son melodías cortas, que ya es una estructura que se maneja en la parte musical. Después hacer unos saltos que nosotros llamamos de quintas, de octavas, eh, y melodía ya un poco más rápido y todo eso, implementándolo siempre con una estructura que el chico, cuando es con discapacidad visual, se ubique, siempre su ubicación. Por ejemplo, a mí me hacían una pregunta un músico, era que él veía que se extrañaba, era cómo yo podía tocar a veces rápido y hacer saltos de octavas y todo eso, y no pelar nota, como dice uno por ahí en la parte coloquial de la música. Y pues en el caso mío, yo me ayudé mucho de que tenía baja visión y cuando eso fue que me grabé mi piano en el cerebro. Pero para la población ya cuando ya pasé a la parte que ya no veía absolutamente nada, ni siquiera tenía un residuo visual, entonces lo que hice fue codificar eso, pasarlo otra vez a mi cerebro y ya no es de mirar, sino es de sentir el espacio. Sé que a la derecha tales notas, a la izquierda tales otras, mirar de pronto eh, medir, pero no medir con eso de que uno saca el instrumento que sirve para medir, no, sino de acuerdo al cuerpo de uno va a decir, uy, si salto de aquí a acá, ya sé cuántas notas estoy abarcando, 5, 4, 3, 2, sí. Entonces, eso me parece a mí, enseñarle a los estudiantes, es una estrategia muy fuerte y que hace unos procesos bastante interesantes en la parte cognitiva. No es solamente enseñar las notas de toca así tal nota, no, sino también de que cómo poder llegar a tocar tal melodía. De que ya después el estudiante ya no, tratar de que cuando el estudiante ya vaya a interpretarlo, lo haga de una forma ya natural y que ya esté inmersa en él, ya no que no esté uno como docente encima, coloque el dedo aquí, coloque el dedo acá, en una presentación, por ejemplo, de un escenario. No, es llevarle un poquito más la independencia al estudiante, así tenga discapacidad, ¿sí? Es un reto fuerte, pero es muy, 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 muy chévere, muy gratificante y pues invitarlos a los padres de familia y a las instituciones y a los profesores, especialmente a los profesores, que a veces son los que dicen, uy, cómo poder enseñar, cómo poder abordar a este tipo de población en el aprendizaje de tal cosa. Eh, y pues siempre por mi parte, pues estar ahí, estoy ahí presto a poder aportarles desde lo que sé y pues involucrar siempre a toda la familia en los procesos educativos también. Qué bien. Eso que dice el Eso que profe, dice el profe, de pronto complementando un poco, ratifica el hecho de que no hay un método perfecto para enseñar. Yo creo que hay un método para cada persona, o sea, uno tiene que dirigirse a esa persona, revisarla, conocerla y luego decir, yo pienso que esta persona es más auditiva, esta persona es más visual, esta persona, bueno, cada uno tiene como sus características específicas en donde se mueve mejor. Entonces hay que aprovechar lo que tú hablabas de los colores. Perdona que te tutea, te tutee también es parte de los mala costumbre de los costeños. No pasa Este, nada. lo que se utiliza usualmente, nosotros con el profe Jesús
utilizamos en la flauta y en el teclado. Cada sonido tiene un color. En el teclado cada nota tiene un color, pero fíjate que eso no funciona positivamente para todos los alumnos, porque hay gente que visualmente no es su fuerte, no es su fortaleza. Su fortaleza es de pronto la parte auditiva. Yo tengo un chico autista que trabajo desde muy temprana edad. Él sí está activo con nosotros en el proceso. Es auditivamente es increíble lo que ese pelado da. O sea, clase a clase sorprende y sorprende y sorprende mucho más. Y él toca piano, toca flauta, lo que usted le coloque enfrente, lo toca, la verdad. Él ya tiene como 27 años, debe tener en estos momentos ese compañerito. Pero lo sorprendente es eso, tiene un oído definitivamente privilegiado. Y hay un detalle hablando del tema visual, que es que por mucho que he intentado yo, porque yo lo tengo hace muchos años, que he intentado que vea el piano cuando toca, no lo ve. Le digo, oye, pero ahí tienes el teclado, ayúdate, por favor, míralo. Si es que, o sea, puedes ver y yo no te estoy tapando, no te estoy diciendo, no, ya me cansé, o sea, ya no le insisto, porque increíblemente sin ver el teclado, toca muy bien, o sea, bueno, no al nivel de profesor Jesús, pero sí toca melodías con una sola mano y ya se acompaña con la mano izquierda haciendo bajos sencillos de manera acertada, pero él mira para cualquier lado menos para el piano. Y ya he llegado a la conclusión de que no debo insistirle con eso porque no es su fortaleza. Exacto, No es. porque para él concentrarse, muy probablemente eso es lo que sucede. Y como usted está diciendo, como su capacidad auditiva es muy grande, él se concentra a través del sonido, no de lo que ve. Y por eso es esa posición que adopta. Y eso se ve mucho en personas con autismo, que no, es que no me está prestando atención porque no me mira la cara. No, pero uno nota que es una mirada como perpendicular y es lo que estás atento a lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque obviamente su manera de filtrar la información es diferente a la de nosotros. ¿Okay? Para ellos todos los estímulos es como si no tienen ese filtro que nosotros tenemos que nos permite estar aquí los tres concentrados en esta conversación y alrededor de nosotros está pasando muchas cosas, pero tenemos la capacidad como de bloquear esos estímulos en el sentido de darle prioridad al que nos interesa, que es que nosotros estamos aquí los tres. Para ellos no funciona así. Entonces, por eso muy probablemente es eso que usted nota, pero el hecho que usted lo permita y que se haga el ajuste es lo que ha permitido que se desarrolle como se ha desarrollado. Ok, sí. Ok, doctor. Por acá me preguntaron que si daban clases particulares. Claro que sí, estamos aptos para cualquier clase particular. Claro Ok, que sí. entonces, bueno, cuando termine el live, yo les voy a colocar de los profesores para que por ahí se Bueno, puedan directamente se dedican virtuales y presenciales. Si están acá en Bucaramanga y su área metropolitana, pueden presencial. Perfecto, pero bueno, qué bueno que nos sigan igual. ¿Sí se escucha? No, Sí. está otra vez. No. Y ahora sí se quitó el eco. No sé por qué de repente salta ese eco, que me parece, bueno, buenísimo la parte virtual, porque bueno, este live ahorita pues va al canal de YouTube, va a la plataforma de Facebook, una parte de TikTok, y evidentemente pues sí, muy probablemente haya gente que no se encuentra en Colombia, o ni siquiera en Bucaramanga, y quiera tener la opción o la experiencia pues de tener la clase a nivel particular y pues lógico, tiene que ser virtual. Entonces, bueno, como yo les digo, más hace el que quiere que el que puede, ahí están todas las herramientas, está muchísimas cosas positivas, lo que tenemos es que atrevernos, entender de que, como yo les he dicho en otras oportunidades, aquí vamos lento porque vamos lejos. Hay muchas cosas con Matías y Gabriel que a mí me ha tomado años, o mejor dicho, a mí no, le ha tomado años a ellos. Cuando yo recibí los diagnósticos, las expectativas con Matías y Gabriel era uno, que no iban a hablar. Matías y Gabriel comenzaron a hablar a los 5 años de edad. Y hoy en día no hay fuerza ni poder humano que calle esos dos cuerpos. A nivel de los procesos pedagógicos, académicos, pues por supuesto, eso generaba mucha incertidumbre, pero yo simplemente me he centrado siempre en lo que yo considero que es en lo que estamos, en lo que hay que seguir trabajando. Este año pues muy contenta y por Gabriel, porque un proceso que hemos comenzado, que es el de la lectoescritura, que comenzamos desde los 3 años a sus casi 11 años, se está consolidando. Pero se pudo haber quedado en el limbo si yo no hubiese seguido creyendo en él, apoyándolo y trabajando en ese proceso.
Y con Matías, pues bueno, Matías, pues su avance es increíble a todo nivel y en todas las áreas. Y entonces yo creo que es eso, o sea, el tema de entender de que el tiempo de Dios es perfecto, aquí cada cosa va llegando cuando tiene que llegar, pero nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a apoyar. Así es, de verdad que sí. Entonces, Bueno, bueno, les agradezco muchísimo, pero muchísimo que me hayan acompañado la noche de hoy. Espero que esta sea el primero de muchos encuentros, porque realmente el tema, pues, hablar del tema musical con respecto a todo lo que nos involucra es muy amplio, pero de verdad les agradezco muchísimo el tiempo, el interés, la dedicación, la entrega y la vocación tan hermosa que tienen con todos y cada uno de los estudiantes. Entonces, bueno, solo me queda desearles un feliz fin de semana. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí en vivo y también, pues, saludar a todas las personas que en diferido van a disfrutar de la transmisión. No sé si quieren alguna palabrita final antes de cerrar. Perfecto. Ya. Sí, en este caso, decirles a los padres de familia y a los familiares de las personas con discapacidad que, que ayuden a sus hijos o a sus primos o a sus nietos o a sus sobrinos en estos procesos, que no los dejen allá en la casa, que porque es con algún tipo de discapacidad, no, ya no puede, ya no hace nada, ya lo tengo, solamente le doy desayuno, almuerzo, comida y el vestido y ya. No, potencialicémosle lo que ellos puedan dar, llevémoslo a grandes escenarios y grandes retos y grandes propósitos que ellos de las potencialidades y desde las quehaceres que ellos pueden desarrollar, pueden dar muchísimo a la sociedad. No los dejemos allá como en un lugar atrás y ya, no más, no. Llevémoslos a las instituciones y como dice por ahí, saquémosla de la camiseta para poder que ellos triunfen así como triunfa cualquier persona sin ningún tipo de discapacidad. Así es, qué bonito Así es, mensaje. qué bonito mensaje. agradecerle, doctora, Agradecerle, doctora, por la pasamos riquísimo conversando con usted. Qué Enriquecedor bueno. nuevamente. Muchas gracias a Bueno, usted. así es. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, que tengan un excelente, feliz fin de semana y nos vemos el miércoles, que hay clase y está ahí Matías, pues pendiente también practicando su cosa y Mati para estar ahí al día con el tema. Entonces, bueno, tema. que tengan Entonces, bueno, un que feliz tengan fin de un semana, fin de que Dios semana, me los Dios bendiga me los bendiga y que descansen. y que descansen. Hasta luego. De acuerdo.